de nuevo una nueva oportunidad de seguir caminando juntos en ese extraordinario proyecto en el cual Dios ha permitido que nos reinventemos para poder llevar el mensaje cada día a vuestros hogares con la ilusión de que juntos podamos seguir esperando el regreso de nuestro Señor. Hoy tenemos otra porción del Evangelio de Marcos que vamos a dividir en dos partes, en dos programas, el de hoy y el siguiente, para que podamos entender una de las grandes dimensiones del ministerio de Jesús, y tiene que ver con una llegada de Jesús al templo y se encontró con una situación que él creyó oportuno intervenir para corregir las desviaciones que se estaban haciendo. Os invito a que abramos nuestra Biblia y podamos pues disfrutar, como hacemos cada día, de estos encuentros espirituales. ¿De qué vamos a hablar al abrir la Biblia hoy y al poder disfrutar de ese contenido especial que tiene para nosotros? Me gustaría recordar que Jesús dedicó muchísimo tiempo a enseñar. Predicó muy poco, sanó relativamente más, porque la idea de la religión no es que nosotros tomemos la Biblia, la leamos, la interioricemos, sino que la función del discípulo, guiado por el Espíritu Santo como Jesús nos dejó dicho, y yo rogaré al Padre y os enviará otro Paráclitos para que esté con vosotros. La función del creyente es enseñar la palabra de Dios. No enseñar cómo vivo la palabra de Dios, sino enseñar el contenido de la palabra de Dios. Por eso, en el programa de hoy, en la primera parte, nos encontramos Jesús y el funcionamiento del templo de Jerusalén. Os invito a que abráis vuestra Biblia, que la disfrutemos en el capítulo 11 de Marcos, los versículos del 15 al 19. Tenemos 4 pequeñas partes que vamos a intentar, como en cada programa, disfrutar de el mensaje de Jesús. En reiteradas ocasiones os he comentado que la función de Jesús como maestro, como pedagogo, es la que más me gusta de todo el Evangelio, porque creo que marca una gran pauta para todos los creyentes, enseñar a otros el mensaje de salvación. Llegaron a Jerusalén, nos dice en el versículo 15, y entró en el templo. Aquí es necesario que hagamos ciertas matices o que aportemos ciertos conceptos bíblicos que son importantes para entender este pasaje. ¿Qué significa entró en el templo? Tenemos que recordar que en la época de Jesús, el complejo del edificio del templo estaba constituido por un sistema de anillos que rodeaban el edificio principal, que sería el lugar santo y el lugar santísimo, por diferentes atrios. El primero era el atrio de los gentiles, el segundo círculo era el atrio de las mujeres, el tercero era el atrio de los hombres y el cuarto era el atrio de los sacerdotes y ya el lugar santo y el lugar santísimo. Si recordamos que Jesús nació en el seno de la tribu de Judá, nos ayuda a entender que Jesús jamás pudo entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo.
Porque en la religión bíblica, en la religión de la alianza, el creyente no entra dentro del templo. Eso lo hemos heredado de la iglesia medieval y es una abominación que el creyente esté dentro del templo. Sin embargo, según fueses hombre, gentil, mujer, disponían de esos atrios pues para tener formación, para tener esa cantidad de actividades que se podían hacer en los atrios del templo. Según una norma establecida algunos tiempos antes de que Jesús naciera en nuestro mundo, como había una ley de Moisés, o escrita por Moisés, que prohibía que se pudieran negociar con los animales que se iban a presentar en el sacrificio. Sin embargo, por las circunstancias que rodeaban a la religión de ese momento, era una práctica completamente habitual. Con lo cual, había una gran parte de la población que por sus escasos recursos económicos estaban excluidos de poder ofrecer, aunque fuese una paloma, como sacrificio de gratitud a Dios. Este es el contexto. Y nos situamos en el atrio de los gentiles. Porque los judíos habían decidido, ya que no podían vender los productos o los animales para el sacrificio, lo arrendaban a los gentiles y después se llevaban la proporción de las ganancias que ellos reportaban. Con la cual, el plan de salvación a través de la obra en el templo de Jerusalén, recordamos que estuvo en vigencia hasta la muerte de Jesús, estaba restringido a aquellos que podían pagarlo. Por eso dice, y se puso a echar a los que vendían gentiles en el atrio exterior y a los que allí compraba. A mí no me gustaría que viésemos el rostro de Jesús o nos imaginemos el rostro de Jesús como ha sido escenificado en alguna película o algún... El rostro de Jesús yo me lo imagino sereno, calmo, sabiendo perfectamente qué es lo que estaba haciendo, porque lo que estaba era retirando lo que era el impedimento para que las personas pudiesen llegar a hacer los sacrificios de gratitud o las ofrendas de agradecimiento, ya que los que tienen que ver con el pecado eran los sacerdotes quien lo hacía. Por tanto, la acción de volcar las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, no tenemos que verlo como una acción de ira, sino como una acción de justicia. Jesús no debió de perder nunca el control, no estaba dentro de su planteamiento de vida. Estaba ejerciendo un acto de generosidad hacia una parte marginal de la sociedad. Y no consentía, además, que nadie transportara vasijas atravesando por el templo. Es decir, ¿qué se refiere el término vasijas en ese texto? Utensilios que no eran para el servicio del santuario y no eran para el servicio del templo, sino que era parte del mercadillo que se había instaurado en el atrio exterior del templo. Luego, tenemos la primera parte en el versículo 17. Luego se puso a enseñar diciendo, ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero vosotros la tenéis convertida en una cueva
de bandoleros. El gran maestro de Nazaret, el gran rabino de la palabra de Dios en la tierra, identifica claramente cuál es el problema. La oración en el templo, siempre en los atrios, nunca más allá, era para todos los pueblos, sin distinción. Todo aquel que creyera en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios de Israel, podía orar, podía presentar una ofrenda de gratitud a ese Dios que amaba. Pero el sistema impedía hacer eso en aquella época. Por eso Jesús, sin que su semblante se modificara en nada y sin que expresara ninguna acción que pudiese dar a entender aspectos diferentes a su personalidad de la que los evangelios nos tienen acostumbrados, identificó plenamente el problema. En la segunda parte central es la respuesta de aquellos que vivían del negocio que allí se había implantado. Los sumos sacerdotes y los letrados se enteraron. Como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban la manera de acabar con él. ¿Sabéis? Este es el contraste de la religión no solo judía, sino de cualquier otra religión que exija al creyente pagar algo por su salvación. Nosotros vivimos en un entorno donde hay grupos religiosos llamados cristianos que tienen incluso instaurado un sistema que pagando se obtiene la salvación. Sin embargo, Jesús quitó las barreras. Yo estoy seguro que si estuviese hoy entre nosotros haría exactamente lo mismo. Quitó todas las barreras para que nadie tuviese que ser impedido a traer su propia tórtola, su propia paloma y ofrecerla como gratitud a Dios. Y el último versículo que nos ocupa. Cuando atardeció, salieron, Jesús y sus discípulos salieron fuera de la ciudad. Pero el encuentro no termina aquí, porque en los versículos que vamos a ver en el siguiente programa nos va a dar la solución. Y te adelanto, serán los versículos del 27 al 33, donde terminemos de contar esta historia. Pero al igual que Jesús dijo, nosotros seguimos teniendo la ocasión hoy de tener una relación personal con Dios, sin intermediarios, sin costos materiales. El reino de los cielos no tiene precio, pero eso no quiere decir que Jesús no resolviera todo el problema. Y para ti y para mí, con entregar nuestro corazón y nuestra gratitud a Dios, se abre toda la gracia en el santuario celestial para cada uno de nosotros. Por eso te invito hoy también a la oración, a la reflexión. Y me uno de nuevo a tus oraciones. Y yo te propongo que se añada una enseñanza de Jesús a tu oración hoy. Señor, gracias por haber abierto la puerta de la gracia infinita para nuestra vida. Y gracias, Señor, porque podemos reunirnos cada día mientras esperamos
la normalización de la vida social y religiosa. Oremos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, gracias Padre por tu amor y tu misericordia. Agradecerte, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Agradecerte, Padre, todo cuanto tú nos das. Y agradecerte, Señor, que tú hayas abierto los ríos de la gracia para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, todo lo que hubo que hacer para mi salvación y la de mis hermanos ya está conseguido. Solo necesitamos poner nuestro corazón en tus manos para que lo lleves a la eternidad. Por eso, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas, en este mismo canal y a la misma hora.